Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 2 de abril, sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versículos 18 al 20. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Continuamos hoy día con la misma idea que reflexionábamos el día de ayer a través de la lectura del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque vemos justamente cuál es la acción que se realiza contra nuestro Señor Jesucristo y que el mundo realiza contra todo aquel que persigue el camino de Cristo, contra todo aquel que persigue el camino de la justicia. Jeremías, ¿qué es lo que dice? El Señor me instruyó y yo comprendí. ¿Cuándo se puede comprender el significado de la cruz? ¿Cuándo se puede comprender por qué la cruz de Cristo es salvadora? Cuando entramos verdaderamente en el camino del Señor y nos dejamos iluminar por el Señor. Mientras no hacemos eso, la cruz se mantiene en un gran misterio, se mantiene en una gran sombra, y por eso no llama la atención que sean tantos los que no comprenden el camino de Cristo, es decir, que no comprendan el camino de la cruz. Solo quien se deja iluminar por el Señor lo puede comprender. Él me explicó lo que hacían. Y entonces utiliza esa imagen tan preciosa que nosotros sabemos relacionar con nuestro Señor. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Esto es lo que recordamos en la Pasión del Señor. Esto es lo que vivimos en cada celebración de la Santa Misa. El Cordero de Dios, que como manso cordero es llevado a degollar. Y no sabía lo que tramaban contra mí. ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Qué es lo que hemos visto que quieren hacer los judíos con nuestro Señor? Matarlo. ¿Por qué? Porque molesta, porque su verdad incomoda, porque su luz no nos deja estar tranquilos. Talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Vuelvo a repetir lo que ya decíamos el día de ayer. Cuando nosotros nos enfrentamos al misterio de la cruz, tenemos que entender que ese misterio de la cruz no lo ha entendido Satanás. Alguna vez se puso de moda el Evangelio de Judas. Y son siempre muchas personas las que, bueno, pero si nuestra salvación ha sido realizada por la muerte de Cristo en la cruz, entonces significa que esa acción que lo ha llevado a la cruz es buena, que era necesario que Judas efectivamente fuera aquel que traicionara al Señor, porque esa traición, ¿qué es lo que ha logrado al final del día? Ha logrado que se produzca esa salvación. Bueno, esto es una visión completamente equivocada. Completamente equivocada. El Señor
no necesita para salvarnos que ningún hombre haga el mal. El Señor se ha sometido al mal de los hombres, demostrando que Él tiene la última palabra, que el mal de los hombres puede ser inmenso, pero que el único verdaderamente victorioso es Él. No hay otro. No hay otro que sea más grande, más fuerte. No hay otro que tenga victoria sobre nuestro Señor. Y eso es lo que nos demuestra en la cruz. Satanás, ¿qué pensaba? Satanás pensaba vencer a Cristo en la cruz. Yo lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque lo voy a sacar de este mundo, porque voy a lograr efectivamente destruirlo. ¿Y qué ha logrado? Nada. No ha logrado absolutamente nada. Esta es la gran clave de la salvación. La gran clave de la salvación está justamente en ver que el Señor no nos ha prometido quitarnos los sufrimientos de este mundo. Los sufrimientos de este mundo están ahí, están siempre presentes. Siempre están presentes los sufrimientos de este mundo. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor tiene la última palabra. ¿A través de qué? A través de esa libertad de cada uno de nosotros que se enfrenta a los sufrimientos, que se enfrenta a los males de este mundo y ofrece su vida al Señor en unión a la ofrenda de Cristo. Y entonces, ¿qué sucede con ese mal? ¿Ese mal deja de ser mal? No. La cruz sigue siendo un mal. ¿Y cómo es que de la cruz surge nuestra salvación? No porque la cruz haya dejado de ser un mal, sino porque los frutos que se sacan de la cruz son frutos de salvación. ¿Cómo puede ser eso? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios justamente. Siempre es fácil entenderlo. Oye, yo me puedo enfrentar a una situación dramática donde recibo un mal. Por ejemplo, una persona que me hace mucho daño, que me hace un profundo daño. Eh, ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción es vengarme. Muy bien. Entonces, de ese mal ha surgido más mal. Resulta que yo me enfrento a ese mal y en cambio decido orar por esa persona, perdonar a esa persona, ofrecer mis sufrimientos en unión a los sufrimientos de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el fruto que salió de ese mal? Un fruto de bien. ¿Quién lo decidió? Yo. Por eso es tan importante entender que Cristo no ha sido crucificado en contra de su voluntad, sino que Él se ha entregado. Por eso hemos visto en el Evangelio cuán importante es ver cómo lo querían matar, pero no podían. Y no podían, ¿por qué? Porque no había llegado su hora. Él es el que se entrega. Arranquémoslo de la tierra. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Qué está diciendo Jeremías? Está diciendo algo muy sencillo. Yo renuncio a tomar la justicia en mis manos. Yo renuncio a la venganza. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el juez, el verdadero juez, y pongo la justicia en las manos del juez. No la pongo en mis manos. Pero yo me estoy enfrentando a calamidades tremendas. Sí, pero yo pongo la justicia en las manos del juez. Va a ser él y solamente él, el que haga justicia. Qué precioso es cuando nosotros nos acercamos verdaderamente en la vida a ese gran misterio, ¿no? A ese gran misterio que es el misterio de la misericordia de Dios. Y confiamos en el Señor. Señor, si el mundo me juzga de una manera errónea, tú no te equivocarás. Y si aquellos que hacen el mal en este mundo parece que salieran ilesos, parece que vencieran, parece que fueran grandiosos, bueno, ante tu juicio no podrán salir ilesos.
Y entonces yo pongo todos los juicios en las manos del Señor. Él tiene el juicio en su mano. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. En el Evangelio vemos una escena verdaderamente dramática que nos pone de relieve aquello que veníamos diciendo en la primera lectura. Mandan a apresar al Señor y no pueden apresar al Señor. El deseo de matar al Señor ha estado ahí constante, 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 y sin embargo no pueden hacerlo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque no ha llegado su hora, como decíamos. No ha llegado su hora. Algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Hay personas que escuchan al Señor y hay personas que no escuchan al Señor. Esta es la gran diferencia que nos está presentando el Evangelio. Fíjate bien, esta es la gran diferencia. Los jefes de los fariseos, los jefes mandan a apresar al Señor, mandan soldados para eso, pero esos soldados van y escuchan a Jesús predicando. Y por eso regresan sin haberlo apresado y les dicen: nadie ha hablado como él. Pero estos se enojan. Ustedes ya han sido embaucados. Este es un verdadero demonio. Pero no lo habían escuchado a Jesús. Y eso es lo que resalta Nicodemo. ¿Cómo acaso nuestra ley condena sin escuchar antes a la persona, sin saber lo que ha hecho? No. No quieren escuchar una razón tan sencilla: el que escucha y el que no escucha. El que escucha y el que no escucha. Por eso es tan importante siempre recordar dónde empieza el amor a Dios. ¿Dónde empieza el amor a Dios? El amor a Dios empieza en escuchar a Dios, en escuchar al Señor. Si yo no escucho al Señor, entonces nunca voy a caminar verdaderamente el camino del Señor. Aquellos que lo escuchan, lo reconocen: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. El profeta, el Mesías, son dos figuras que esperaba Israel. A veces a nosotros nos cuesta entender que Israel tenía una esperanza en la llegada de un profeta tan grande como Moisés. Tenía la esperanza en la llegada de un Mesías, de un Salvador. Son dos figuras que están esperando. No se habían dado cuenta que esas dos figuras eran una sola. Jesucristo es el profeta esperado, Jesucristo es el Mesías esperado. Pero otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Fíjate cuál es la diferencia, ¿no?
Unos lo escuchan y dicen, bueno, este verdaderamente por lo que habla es el profeta. Otros lo escuchan y dicen, mira lo que dice, escucha lo que dice. Este es verdaderamente el Mesías. ¿Por qué están llegando a esa afirmación? Porque están escuchando lo que dice. Pero fíjate cuál es el argumento de aquellos que no creen. Pero ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿Estás escuchándolo? Porque que venga de Galilea o no, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Entonces el argumento para rechazarlo no tiene nada, absolutamente nada que ver. De Galilea, nosotros nos enfrentamos a esto constantemente, a la falsa argumentación, argumentación para defender temas que son indefendibles. Para defender temas que son indefendibles realizamos continuamente una falsa argumentación. ¿Qué tiene que ver si viene de Galilea o no? Y dicen, ¿no dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Pero tú le has preguntado a Jesús dónde nació. ¿Tú le has preguntado a Jesús dónde? No, no le ha preguntado. Nadie le ha preguntado. Asumen que es Galileo. Pero es que la gente dice que es Galileo. Sí. ¿Y tú qué? ¿No tienes una boca para preguntar, para escuchar, para efectivamente preguntar y escuchar la respuesta? No, yo prefiero creer en lo que me dicen. ¿Qué peligro es este, no? Cuando las personas escuchan lo que la gente dice, oye, ¿y cómo te consta? ¿Cómo te consta a ti? No, es que a mí me dijeron, sí, me dijeron. ¿Y cómo te consta que lo que te dijeron es verdad? Y resulta que no hay nada, absolutamente nada de verdad. Y así surge entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Y volvemos entonces a esa idea tan profunda, la libertad de Cristo, que como es Dios, nadie puede arrebatarle la vida. Él la entrega. Nadie le arrebata la vida. Los guardias del templo son enviados, como decíamos, a apresar a Jesús y volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué no lo han traído? Y ellos responden de una manera tan contundente. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. ¿Cómo lo vamos a apresar nosotros? ¿Qué están reconociendo esos hombres? La autoridad en la predicación que realiza el Señor. La profunda autoridad en la predicación que realiza Jesús. Nadie ha hablado como Él. ¿Cómo vamos nosotros entonces a ponerle mano encima? ¿Qué es lo que le responden a estos soldados? Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar? Fíjate cómo en ese momento ya se ve que ellos tienen un juicio hecho, tienen un juicio realizado. ¿En base a qué han realizado su juicio? En base a nada. En base a nada. ¿Cuál es el argumento que presentan? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? No. Pero eso no significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Oye, cuando la gente argumenta de este modo, no, pero mira, la mayoría cree esto. ¿Y a mí qué me importa lo que crea la mayoría? ¿Y a mí qué me importa lo que piense la mayoría? La mayoría no va a determinar lo que es verdad o lo que no es verdad. De hecho, en este mundo la mayoría puede estar a favor de cosas que son verdaderamente asquerosas, verdaderamente horripilantes. El que la mayoría piense de una manera, el que los políticos, los gobernantes piensen de una manera, no constituye verdad. Eso no constituye la verdad. No, el argumento grandísimo, no. ¿Quiénes han creído en él? La chusma. La chusma que no entiende la ley, que está además maldita.
Fíjate la cantidad de juicios que salen del corazón de estos fariseos. Jesús no es el Mesías. Jesús, ¿lo has escuchado? No, no, yo no necesito escucharlo. ¿Y cuál es mi juicio? Mi juicio es que Él no puede ser el Mesías porque nosotros no creemos en Él. Pero si ustedes no creen en Él porque ni siquiera lo han escuchado, ni siquiera le han ido a escuchar verdaderamente. Y lo único que se quedan es con argumentos bastante torpes y tontos. Y después, el juicio a la chusma. No, la gente tonta, esa es la que cree. La gente tonta, esa es la que cree. Nicodemo, que aparece por segunda vez en el Evangelio, va a aparecer solo 3 veces en el Evangelio. 3 veces. Va a aparecer efectivamente esa noche que recuerda San Juan, que va a ver al Señor de noche. Aparece ahora hablando y aparece después de la crucifixión para, junto a José de Arimatea, llevar el cuerpo de Jesús a la sepultura, para sacarlo de la cruz y llevarlo a la sepultura. Nicodemo, aquel magistrado judío que había ido a ver a Jesús, que era un fariseo, ¿qué les dice? ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Escucha bien. ¿Acaso podemos juzgar, condenar a una persona sin escucharla primero? Si yo no he escuchado a la persona, tengo que escuchar a la persona. Tengo que averiguar verdaderamente lo que ha hecho. ¿Ellos responden a lo que está diciendo Nicodemo? No. No responden a lo que está diciendo Nicodemo. No responden, no, pero en este caso no se aplica la ley, por eso. No. ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. ¿Y acaso no puede salir un profeta ahora? ¿Acaso porque no ha sucedido antes no puede suceder ahora? ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Qué tipo de argumento es ese? No, es que no había sucedido antes. Bueno, pues sucedió ahora. Es que yo siempre he sido así. Bueno, cambia. Esa es la maravilla de la vida del ser humano. Fíjate cómo una persona se puede quedar esclavizada. No, es que yo siempre he hecho esto. Bueno, lo has hecho mal. Toda tu vida. Toda tu vida has obrado mal. No porque hayas hecho algo toda tu vida significa que ha estado bien hecho. No porque hayas hecho esto y esto y esto y esto y esto y otro. Siempre, entonces significa que siempre ha sido bueno. No. Puede que siempre lo hayas hecho mal. Nunca nos justificamos ni argumentamos de esta manera. ¿Qué hay en el fondo entonces? En el fondo hay el deseo de la búsqueda de la verdad. Quien quiere escuchar al Señor, quien quiere conocer la verdad, va a escuchar al Señor. Quien no tiene un compromiso con la verdad, nunca lo va a escuchar. Nunca va a escuchar al Señor. Y qué bonito es preguntarse si yo tengo compromiso con la verdad. Si yo estoy comprometido verdaderamente con la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.